Mis hermanos, feliz día miércoles, les habla Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles la palabra de Dios. Voy primeramente a compartirles la primera lectura y el Santo Evangelio, y al final recitaremos nuestro salmo y haremos una oración para darle gracias a Dios por todas sus bendiciones, por todo lo que Él hace cada día por nosotros, ¿verdad? Al darnos la vida es el primer milagro que sucede durante el día, ¿verdad? Y por eso tenemos que ser agradecidos con Dios. Tenemos que amarle todos los días de la vida porque el Señor, Él nos ama. Él no ha dejado nunca de amarnos, ¿verdad? Y por eso es que nosotros tenemos que ser agradecidos con Él también. Y también pues quiero mandar saludos a cada uno de ustedes, mis hermanos que se encuentran ya escuchando en este momento de la palabra del Señor. En cualquier parte del mundo que usted esté, Dios le siga derramando sus bendiciones. Dios le siga ayudando en todas sus necesidades, en todo lo que usted le expone cada día al Señor. Él está allí para ayudarnos. Así es que no dudemos nunca, mis hermanos, y siempre que nosotros tengamos una necesidad, expongámosla ante el Señor. Y Él nunca va a dejar de socorrernos. Así es que no tengamos la menor duda de que el Señor nos escucha. Voy a compartirles la primera lectura. Y la primera lectura la vamos a encontrar en el libro de Santiago, capítulo 4, versículos del 13 al 17. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, consideremos ahora a los que dicen: hoy o mañana saldremos para tal ciudad, ahí viviremos unos años, pondremos un negocio y nos haremos ricos. Esos no tienen idea de lo que será el mañana. Pues, ¿qué cosa es la vida de ustedes? Una nubecilla que se ve un rato y luego se desvanece. Lo que ustedes deberían decir es esto: si el Señor nos presta vida, haremos esto y aquello. En lugar de eso, presumen de ser autosuficientes, y toda esa clase de presunciones es mala. En resumen, el que sabe cómo portarse bien y no lo hace, está en pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta lectura, mis hermanos, es una gran realidad. ¿Cuántos de nosotros, verdad, cuando no conocíamos de Dios, decíamos esas palabras? Nos decíamos: mañana iremos a hacer esto, mañana tendremos una fiesta. En esta fiesta vamos a invitar a todos los invitados que conocemos y nos va a ir muy bien. Muchas de las veces, mis hermanos, no pedimos de Dios, de su favor. No pedimos si Él nos va a dar la vida, si Él nos va a prestar un minuto más. No sabemos en realidad. Y siempre estamos con que mañana vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, pero nunca nos acordamos de Dios, de preguntarle a Él si primeramente Él nos va a dar la vida. ¿Cuántas personas hablan de esa manera y al salir de sus casas les da un paro cardíaco, les da un derrame cerebral y ahí quedan, ya no se levantan? Entonces, tenemos que siempre pedir de Dios, de su favor primero. Nunca andar diciendo lo que vamos a hacer el mañana. Nunca debemos decir: lo que tenemos que hacer ya lo tenemos casi preparado, listo, para que se lleve a cabo. Porque en ese momento, mis hermanos, como les decía anteriormente, no sabemos qué es lo que pueda suceder. Todo el tiempo tenemos que estar presentes ante nuestro Dios, pidiéndole de su permiso, pidiéndole de su favor para que Él nos confíe lo que vamos a realizar. Porque hagan de cuenta que es el Señor quien va a hacer estas cosas. Si el Señor no lo quiere, si el Señor no lo permite, no lo hacemos o no lo llevamos a cabo durante el día. Porque el Señor es el dueño de nuestras vidas. El Señor es el dueño de todo. Y por eso, hermanos, siempre debemos decir al Señor: si Dios lo permite. Siempre que digamos: mañana, si Dios nos lo permite, vamos a realizar esto, vamos a llevar a cabo aquello, pero nunca decir de nuestra propia cuenta lo que tenemos que hacer, porque todo el tiempo debe ir Dios por delante.
Si no tenemos a Dios por delante sobre todas las cosas, no somos nada en este mundo, hermanos. Siempre pedir de Dios es lo más importante. Porque cuántas personas, ¿verdad? Como dice aquí en la palabra del Señor, no andan diciendo. Es más, muchas personas ni siquiera se acuerdan de Dios. Muchas personas ni siquiera son para elevar una oración ante Dios. Cada día que ellos se levantan como un animal. Ni siquiera se persignan, ni siquiera elevan una oración al Señor para decirle: Señor, gracias por darme la vida. Gracias, Señor, por abrir mis ojos, por ponerme de pie. Todo eso, mis hermanos, es muy importante. Darle gracias a Dios desde que amanecemos, porque el Señor es quien nos da la vida. Al Señor le pareció bien que todavía estemos aquí en este mundo. Los gobiernos se vuelven locos queriendo desaparecer a las personas. Inventan toda clase de enfermedades. Tienen científicos para que hagan cosas malas en este mundo, para que no haya tanta gente en este mundo. Pero Dios tiene la última palabra. Si a Dios le parece bien que estas cosas ocurran y sucedan, claro que se van a llevar a cabo, pero si a Dios no le parece nada bien esto, más bien todos los planes de los gobiernos se vienen abajo. Porque los gobiernos, mis hermanos, traman tantas cosas, ¿verdad?, que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Pero Dios está allí y Él todo lo ve y Él nos va a proteger. Él nos va a cuidar, Él nos va a guiar por el bien. Siempre y cuando, como les digo, tengamos fe en Él y no desviemos nuestra mente, nuestro corazón del Señor. Siempre acordémonos de Él. Traigámoslo a nuestro corazón. El Señor, no hay un día de la vida que deje de socorrernos. Si nosotros dejamos de tener fe y confianza en el Señor, no servimos para esta vida. Este mundo, en realidad, mis hermanos, si nosotros dejamos de buscar del Señor, nos vamos a perder. Nos vamos a perder en este mundo que nos traiciona a cada instante de la vida, porque el Señor es nuestro todo. Hagan de cuenta que Él es como un árbol frutal. El Señor es ese árbol. Y si nosotros estamos apegados a ese árbol, somos esa fruta que está pegada a ese árbol. Siempre van a estar buenas las frutas porque hacemos la voluntad del Señor, pero si no, vamos a estar podridos, totalmente perdidos en este mundo. Por eso, mis hermanos, el Señor, a través de las lecturas, el Señor siempre nos está buscando, nos está hablando. Vengan a mí. Yo estoy aquí para que ustedes conozcan de mí, se acerquen a mí, y yo no voy a dejarlos nunca de mi mano. Pero ¿cuántas personas, incluyendo a muchos de nuestros familiares, están alejados totalmente del Señor? Nuestra familia es a veces tan criticona, nos critican por lo que hacemos. Les invitamos, ¿verdad?, a que se acerquen al Señor, a que vayan a visitar al Santísimo. Muchos de ellos dicen: ¿qué es eso? ¿Se imaginan? Es algo tan terrible, hermanos, que no conozcan a Dios, que a través de la misa también lo vamos conociendo. Y muchos, en vez de salir bien de ahí de la iglesia, cuando van a misa, salen criticando. Critican todo lo que el sacerdote nos enseñó. Entonces, ¿de qué les sirve a esas personas ir a un templo? Muchas de las veces, nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros amigos, ¿verdad? Mis hermanos van al templo porque tienen una necesidad, ya sea porque tengan que bautizar, tengan alguna confirmación, tengan una primera comunión. Es cuando ellos se acercan al templo. Es cuando ellos llevan a sus hijos para que se lleve a cabo ya sea el bautismo, la confirmación o la primera comunión. Nada más por esa razón es que ellos van al templo. O cuando hay una quinceañera con mucho más gozo, ahí están, porque va a haber fiesta a la noche, porque va a haber borrachera, porque va a haber esto, va a haber lo otro. Va a ser una algarabía. Por eso les gusta a ellos ir al templo. Son los únicos días que van al templo. Pero cuando están allí, se les hace tan largo
el sermón que dan los sacerdotes, que están aburridos, están con sueño. ¿Por qué, mis hermanos? Porque a ellos les interesa más lo de allá afuera, lo del mundo. Están esperando que se acabe la misa para ir a emborracharse, para irse a hacer sus fiestonas allá afuera, en un salón, en sus casas, pero nunca le dan gracias a Dios. Y en ese mismo instante, mis hermanos, muchas personas pueden salir ya sin vida de allí. ¿Cuántos accidentes no han ocurrido después de una misa? Después de que ellos salen ya directos para su casa, les ocurre un accidente automovilístico y ahí mueren. Por eso tenemos siempre que decir al Señor: permíteme, Señor, que todas estas cosas que yo tengo en mente se lleven a cabo. Siempre pedirle al Señor permiso por todo. Y entonces, mis hermanos, en todo nos va a ir bien. Todo nos va a resultar bien. Pero con el permiso de Dios. No que las personas, como les digo, se vuelven locas pensando en las fiestas que van a llevar a cabo en sus casas, en los salones y en otras partes, ¿verdad? Muchas personas los hacen en un parque y allí se vuelven locos. Entonces, todo eso, mis hermanos, va en contra de las leyes de Dios, ¿verdad? Nosotros siempre tenemos que darle gracias a Él y pedirle a Él por todo lo que llevemos a cabo y hagamos en nuestra vida. Nunca dejemos de pensar en Dios y Él nunca va a dejar de pensar en nosotros. Pero muchas veces tenemos tantos problemas, tantas dificultades, pero es por eso, por esa razón, porque ni siquiera nos acordamos de Dios, nunca nos acordamos de que allí está para escucharnos. El Señor no tiene ninguna cosa que se interponga entre nosotros. En realidad, la única interferencia que habría es que nosotros, cuando hagamos nuestras oraciones, el Señor no nos escuche porque conoce de nuestra persona, conoce de nuestro corazón cómo realmente está en ese momento que hablamos con Él. Si nosotros le hablamos solamente de labios para afuera, pues obviamente que el Señor ni siquiera nos va a atender. Pero si conoce nuestro corazón y sabe bien lo que le estamos pidiendo y que estamos necesitando, el Señor nos va a ayudar. Y el Señor conoce nuestras actitudes. Él sabe qué es lo que vamos a realizar durante el día. Cuando servimos al Señor, cuando hacemos su voluntad, el Señor nos va a dejar de socorrer. Nuestras enfermedades a veces nos impiden tantas cosas, pero nunca nos impide hablar de Él. Él siempre nos da las fuerzas y nos da de su espíritu para que estemos fortalecidos en el momento en que vamos a hablar de Él. Porque su palabra tiene que ser expuesta ante todas las personas, ante todo el mundo. Hay tantos países que están escasos, ¿verdad, mis hermanos?, de que llegue la palabra de Dios. No tienen recursos, no tienen ninguna manera ni formas para escuchar de la palabra de Dios. Y los que tienen ni siquiera se acuerdan de Dios. Por eso, nosotros nunca nos vamos a detener hasta el día en que realmente ya no podamos, hasta el día en que el Señor nos preste aquí en este mundo. Hasta ese día vamos a dejar nosotros de hablar de Él. Entonces, hermanos, sigamos haciendo la voluntad del Señor, pero como les digo, siempre pidamos de su permiso. Fíjense bien lo que dice ya en los últimos versículos en la palabra del Señor, en este libro de Santiago. Dice: lo que ustedes deberían decir es esto: si el Señor nos presta vida, haremos esto y aquello. En lugar de eso, presumen de ser autosuficientes, y toda esa clase de presunciones es mala. Toda esa clase de presunciones es malísima. El andar presumiendo de que yo hago esto, yo hago el otro, y mañana voy a hacer también aquello, y dentro de un mes me iré para México, me iré para Estados Unidos o cualquier otro país, pero nunca pedimos el permiso del Señor. Fíjense nada más. Dice, en resumen, el que sabe cómo portarse bien y no lo hace, está en pecado.
Hay tantas personas, mis hermanos, que conocen estas palabras del Señor. Saben cómo portarse bien, pero no lo hacen. Hacen toda clase de maldades en sus vidas, conociendo del Señor. Está en pecado, dice aquí en la palabra de Dios. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Santiago, que estas palabras eran transmitidas de Dios hacia Él, para que Él las hablara. Así como nosotros hablamos a ustedes en este momento, es mismo Dios quien pone las palabras en nuestras mentes y en nuestras bocas para que hablemos. Nosotros siempre pedimos de Dios para que Él nos dé de su espíritu y nos dé de su sabiduría, de su entendimiento, para poder comprender su palabra. No somos nosotros, es el Dios Todopoderoso que nos transmite todo y el Espíritu Santo que no nos abandona. Si nosotros dijéramos, soy yo quien está hablando, si yo dijera en este momento, mi persona no ocupa del Espíritu Santo ni de Dios, en este momento, mis hermanos, les aseguro que yo no podría sacar ni una sola palabra de mi boca, porque el Señor es el que hace todo. Yo le presto todo a mi persona al Señor en este momento, en que yo me pongo a hablarles del Señor. Si no fuera por Él, yo no estuviera aquí. Si no fuera por mi Dios, que nos acompaña en cada momento, nosotros no pudiéramos hacer absolutamente nada. Por eso es que siempre, hermanos, expongamos todas nuestras necesidades ante Dios y siempre digámosle, danos permiso para hacer esto. Si tú lo quieres, Señor, que se lleve a cabo, y si no lo quieres, si no te parece bien, que se haga tu voluntad, pero siempre con las palabras bien explicadas ante nuestro Dios, para que Él no nos deje de acompañar ni de guiar por el camino, porque si nosotros nos dejamos guiar por el otro, siempre nos va a ir mal y nada nos va a resultar en la vida. Por eso yo siempre les aconsejo, mis hermanos, desde que nos levantamos, desde que abrimos nuestros ojos, pidamos al Señor, démosle gracias, seamos agradecidos y Él nos va a guiar por el bien, siempre, acordándonos de que Él es el Todopoderoso, somos de Él y a Él vamos a ir un día. Ahora les pido, mis hermanos, que si tienen su Biblia allí con ustedes, la saquen. Vamos a leer el Santo Evangelio, que lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos del 38 al 40. Y dice así, vamos a leerla en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús, hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió, no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está en nuestro favor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este bello evangelio, mis hermanos, realmente es tan verdadero como nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. Muchas personas dicen, aquel anda haciendo oraciones en el nombre del Señor. Aquel se cree tanto que ya casi se cree un sacerdote. Siempre andamos criticando, siempre andamos hablando de los demás. No debemos de ser así, mis hermanos. Si aquel está haciendo todo bien, está llevando a cabo todo lo que el Señor nos ha expuesto en su palabra, no andemos criticando ni hablando mal de nadie, porque cuántos hermanos y hermanas creen que nada más lo de ellos es válido, nada más lo que ellos hablan es perfecto. Nada es perfecto en esta vida, al menos que el Señor así lo mire. Siempre que hablemos de Dios, hablemoslo como debe de ser, como está escrito en las Sagradas Escrituras, y no andemos inventando nada y todo va a estar bien. Pero nunca andemos criticando a nuestros hermanos que andan por ahí hablando de la palabra del Señor, incluyendo a nuestros hermanos separados. No los critiquemos, porque si ellos hablan de Dios, si ellos andan haciendo el bien, todo lo que ellos digan o hagan,
les va a resultar porque Dios está con ellos. No estemos pensando que nada más porque nosotros somos católicos, solamente Dios está con nosotros. No, Dios está a favor de todo aquel que hace el bien. Pero si aquellos hermanos y hermanas, ¿verdad?, que andan por allí tratando de ganarse un centavo en el nombre del Señor, pues obviamente que el Señor les va a dar su merecido. Pero nosotros no les critiquemos, no somos jueces. El único juez aquí es el Señor. Y a Él hay que respetar. Y todo lo que nosotros hagamos y veamos hacer a otros hermanos, dejémoslos en paz. No los critiquemos. No andemos hablando de ellos. ¿Cuántas veces en nuestra misma iglesia, nuestros mismos hermanos nos critican? No, hermanos, la realidad es esta. Dios está para todos. Dios mismo le dice a San Juan, a su apóstol, al que él amaba, no se los prohíban. Si no están en contra nuestra, no tenemos por qué andarles prohibiendo nada. Fíjense bien, son palabras de Jesús, hablándole a San Juan, diciéndole, no prohíbas nada. Ellos se encuentran haciendo la voluntad mía. Ellos están hablando de mí y haciendo milagros en mi nombre. O sea, no están en contra mía. Si lo hacen bien, si han hecho milagros en mi nombre, es obviamente que ellos creen realmente en mí y tienen fe y confianza en mí. No tienes por qué callarlos. Entonces no tenemos por qué callar a nadie. Al menos que el Señor lo quiera callar, que el Señor le quite su espíritu. También a nosotros nos lo puede hacer el Señor. También de nosotros puede quitar tantas cosas, ¿verdad? Por creernos ser los únicos. Es que en este mundo, mis hermanos, no somos los únicos. Y a mí me da tanto gusto que haya tantas personas hablando del Señor, que haya tantos hermanos predicadores, tantos sacerdotes, tanta forma de conocer de Dios, que a mí me da mucho gusto. ¿Cómo yo voy a tener envidia por eso? De ninguna manera. Claro que no. Todo lo contrario. Yo siempre que les hablo de la palabra de Dios, les invito a que ustedes que me escuchan, les hablen a otros de Dios para que lo vayan conociendo y se integren al amor de Dios. Eso es lo que debemos hacer todos. No que tenemos envidia y creemos ser los únicos más perfectos para hablar de la palabra del Señor. De ninguna manera. Todos somos iguales para Dios. Y si nosotros andamos haciendo su voluntad, si nosotros no dejamos de exponer su mensaje, el Señor nos va a seguir abriendo camino. Nunca se va a interponer en nuestro camino el Señor. Al menos que andemos haciendo mucho daño a otras personas, claro que se va a poner frente a nosotros y nos va a quitar a un lado. Porque al Señor no le gusta lo malo, al Señor le gusta todo perfecto. Entonces, hermanos, pues, invitemos a nuestros hermanos a que caminen rectos, a que lleven un camino en el Señor y no separados de Él. Y entonces todo nos va a resultar bien y nunca vamos a exponer otras cosas que no son las de Dios. Porque el Espíritu Santo, como les digo, mis hermanos, cuando nosotros invocamos al Espíritu Santo, todo está bien. Y Él está dándonos las palabras. Siempre se encuentra ahí, junto a nosotros. Nos da las fuerzas. Nos da de su Espíritu para que nosotros seamos fortalecidos en Él. Es como si nosotros, ¿verdad?, nos sentimos totalmente opacados. Es como un aparato eléctrico. Cuando no tiene la suficiente luz, ¿cómo se encuentra ese aparato? No se siente con la fuerza suficiente. Pero cuando la luz se encuentra al 100%, el aparato está al 100%. Y nosotros, así es como nos conectamos con el Espíritu Santo. Nos fortalecemos fuertemente con Él. Y entonces el Espíritu Santo y Dios Padre, Dios Hijo, nunca nos van a dejar solos. Nos van siempre a fortalecer. Y esa es mi invitación para ustedes. Pero nunca debemos de prohibir a nadie, especialmente cuando sabemos que aquel hermano o hermana van por el buen camino y haciendo la voluntad de Dios. Yo conozco a tantos hermanos y hermanas, ¿verdad?, que
llegué a hospedar en mi casa, que cuando venían aquí a esta ciudad a predicar la palabra de Dios, los veo a través de las redes sociales, los veo que andan en otros pueblos, en otras ciudades. Me da tanto gusto que ellos sigan así. Sería todo lo contrario para mí si viera que esos hermanos están perdidos. Se han ido por el alcoholismo, por la drogadicción o por la prostitución. Eso sí me daría tristeza. Pero no, todo lo contrario, me da gusto que esos hermanos continúen haciendo la voluntad de Dios. Y por ello vamos a gozarnos en el Señor siempre, alabarle y glorificarle por lo que hace en cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están siempre fortaleciéndose en el Señor, llevando a cabo su mensaje. Eso es lo que todos debemos hacer, mis hermanos, y no tengan miedo. Realmente, como les digo, el Señor siempre nos fortalece a través de su Espíritu. Si nosotros pedimos de su Espíritu Santo, Él se va a derramar grandemente en cada uno de ustedes y no los va a dejar que se encuentren solos en aquel momento en que ustedes vayan a exponer el mensaje de Dios. Porque el mensaje de Dios es para llevarlo a cabo en todo el mundo. Donde quiera que usted esté, en ese lugar, con su familia, con sus amigos, compañeros de trabajo, con quien sea, háblenles de Dios. No dejen de hablar del Señor. El que quiera escuchar, bien, y el que no quiera, pues ni modo. Usted ya hizo su trabajo, ya hizo la voluntad de Dios. A eso estamos expuestos. ¿A poco creen que para San Pablo, para todos esos hermanos que anduvieron exponiendo sus vidas por hablar de la palabra de Dios, no les importó? Ellos continuaron adelante. Sabían que de todos modos, al partir ellos de aquí hacia allá, iban a encontrarse con el Señor, pero no hasta el día en que el Señor quisiera. Así fueran perseguidos, encarcelados, injuriados, todo. De todo les sucedió, pero ellos continuaron caminando y llevando a cabo la palabra del Señor en todos aquellos pueblos a los que el Señor los llevó, porque ellos eran empujados por el Espíritu Santo a llevar el mensaje a los pueblos, especialmente San Pablo, ¿verdad? Conocemos de él que él fue quien llevó la palabra de Dios a todos aquellos pueblos paganos donde no se conocía a Dios. Y él siempre llevó el mensaje a esos pueblos. Y sus mismos hermanos, los mismos judíos, siempre lo andaban enjuiciando para que fuera encarcelado o para que fuera golpeado, pero no le importó, él continuó. Y eso es lo que nosotros mismos tenemos que hacer. Al menos hasta hoy día no somos perseguidos ni hemos sido enjuiciados por nadie por hablar de la palabra de Dios. Así es que si somos libres, con mucha más libertad hablemos del Señor. Mis hermanos, los invito a que en este momento hagamos una oración, pidamos del Señor y démosle gracias por todo lo que hace en nuestras vidas. Para ello, les invito a que recitemos el Salmo. Es el Salmo número 48 y dice así, si gustan repetir después de mí: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Escuchen, pueblos todos de la tierra, habitantes del mundo, estén atentos los ricos y los pobres, lo mismo el hombre noble que el plebeyo. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué temer en días de desgracia, cuando nos cerca la malicia de aquellos que presumen de sus bienes y en sus riquezas confían? Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nadie puede comprar su propia vida, ni por ella pagarle a Dios rescate. No hay dinero capaz de hacer que alguno de la muerte se escape. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo mismo que los necios e ignorantes, también los sabios mueren, y a las manos de extraños van a parar sus bienes. Dichosos los pobres de espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. Bendito y alabado sea, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por darnos una nueva oportunidad, de darnos, Señor, de tu Espíritu, de poder ponernos de pie, poder abrir nuestros ojos, poder todavía andar por esta vida, Señor. Gracias, porque es por ti, Señor, que estamos aquí. Y te pido por aquellos, Señor, que piensan que es por sus propias fuerzas que todo lo hacen, para que se den cuenta, Señor, de que eres tú quien les da el Espíritu para que ellos puedan levantarse, ponerse de pie y poder caminar. Que se den cuenta, mi Señor, que no son ellos, sino que eres tú quien les da todo lo que ellos necesitan, Señor. Que en esta vida nada tenemos, Señor, sino es porque a ti te ha parecido bien dárnoslo. Todo lo que tenemos, Señor, es solamente un préstamo, porque de esta vida nada nos vamos a llevar cuando partamos de aquí, mi Señor. Por eso te pedimos que siempre pensemos de esa manera, que nunca pensemos, Señor, que hacer bienes materiales en este mundo nos va a salvar de todo, Señor, cuando la realidad no es así, cuando la realidad es que tú, Señor, lo que nos das es para nuestro bien. Y siempre que nosotros tengamos, Señor, alguna dificultad, algún problema, que no dudemos, Señor, en preguntarte y exponerte, Señor, nuestros problemas, para que tú, Señor, tomes nuestras cargas. Ayúdanos, pues, a ser felices, Señor, y a tener felicidad en ti, que no sean las cosas materiales de este mundo las que nos den la felicidad, sino que seas tú, Señor, quien nos transmita ese amor a través de todo lo que hacemos en esta vida. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, sigue dándonos las fuerzas, sigue transmitiéndonos cada cosa que nosotros hablamos, cada cosa que nosotros exponemos en este mundo, que les llevemos siempre el mensaje de Dios, tal y como Jesús nuestro Señor nos lo transmitió, y que tú, bendito Espíritu, nos recuerdes todo lo que el Señor nos enseñó, que nunca se nos olvide nada, y que siempre expongamos el mensaje de Dios tal y como Él nos lo habló, y que no andemos inventando nada en este mundo, que todo lo que hagamos sea en el nombre del Señor, y que tú, bendito Espíritu, nos sigas fortaleciendo, nos sigas dando esa sabiduría que nuestra persona necesita para seguir adelante y no detenernos, sino continuar llevando a cabo todo lo que el Señor nos expone. Bendito y alabado seas. Madre Santísima, también a ti te damos las gracias. Gracias, Mamita María, por enseñarnos un poco a hacer como lo que tú hiciste, entregarnos totalmente al Señor y no dejar ni un solo instante de seguir sus pasos, porque tú, Mamita María, nos enseñas cómo hacerlo, que a través de todo lo que llevemos a cabo en esta vida, recordemos que también tú, Mamita María, lo hiciste, cuando tuviste a Jesús en tu hogar, Mamita María, enseñándole todo lo que Jesús nuestro Señor nos llegó a enseñar también. Es gracias a que tú, Mamita María, le cuidaste y le protegiste. Y así como cuidaste de Él, te pedimos nos cuides a nosotros, Madre del Cielo. Bendito y alabado seas, gracias Dios, por habernos dado esta Madre tan perfecta, esta Madre que nunca deja de ir ante ti para pedirle y exponerle todas nuestras necesidades y problemas. Y por todo esto le doy gracias al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esa bella oración que mismo Jesús nos enseñó, que le habláramos al Padre de esta manera. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas, por estar siempre escuchando de la palabra de Dios a través de estos servidores que están abiertos siempre al Señor. Ojalá y también ustedes abran su mente y sus corazones para comprender el mensaje de Dios y que también expongan el mensaje a sus compañeros, a todos aquellos conocidos suyos. No dejen de hablarles de Dios, porque el Señor para eso nos puso aquí, para que enseñemos a todos el camino a seguir y no nos perdamos en este mundo que no nos da nada ni nos promete nada, sino solamente sinsabores, problemas y dificultades. Así es que busquemos de Dios y Él nos va a guiar por el bien. Que Dios les bendiga y que pasen un feliz día miércoles.